Bienvenidos al programa de Filosofía Contemporánea Aplicada, cursos diseñados para aplicar el pensamiento crítico y la reflexión filosófica a los desafíos del mundo actual. En esta lección vamos a hablar de la filosofía posmoderna y la tecnología, específicamente en el simulacro y la virtualidad. En este sentido, el contexto posmoderno está caracterizado por la ciencia, ¿no? La ciencia y la idea de progreso referente a la tecnología han menguado en la psicología de las personas, en la forma de vida de las personas y en la forma de estas de relacionarse las unas con las otras, ¿no? Por medio de la tecnología se hace todo. Y en este sentido, la tecnología, la ciencia se apoya en la razón. Y claro, la razón tiene un auge de incomprensión aún. Cuando hablamos de computadoras cuánticas, hablamos de toda esta parte indeterminada que ocurre en la tecnología y en la naturaleza. Una de las cosas indeterminadas que ocurre en la tecnología es la generación de IA. Nosotros consultamos a una IA, ¿cuál es la capital de Perú? Y claramente esta IA no reconoce que es Perú, no reconoce como nosotros conscientemente estas características, sino solo patrones y caracteres, ¿no? La palabra Perú se relaciona con tal región en la parte del mundo, Latinoamérica y así. Entonces, estos caracteres aleatoriamente se van comunicando unos con otros y van generando una respuesta que es indeterminada, en el sentido de que en la generación de conexión que existen entre los caracteres de cada palabra ocurre un tipo de indeterminación que resulta en una respuesta prefijada, ¿no? Y claramente esto es lo interesante en la CIA. Lo mismo pasa en las tecnologías de inteligencia artificial con la generación de imágenes. Claramente podemos poner un prompt de hazme un perro feliz. Esa imagen de perro feliz básicamente no es que la IA sepa que es un perro y que es feliz. Simplemente relaciona estas palabras con sonrisa, relaciona con miles de caracteres, y para que emita la respuesta a la imagen y hubo algo indeterminado, es algo indeterminado la respuesta. El prompt que tú le pongas a la IA puede estar bien definido, pero la misma generación de imagen ya es una indeterminación en el desarrollo de esa inteligencia artificial, en la generación misma de la imagen, del resultado. Y este punto es bastante interesante. Y claro, son aspectos de los problemas de la filosofía posmoderna. Y claro, en este contexto posmoderno pensamos que todo está como determinado, pero hay ciertos principios indeterminados, sutiles, en los que se mueve toda la parte tecnológica, toda la parte de la ciencia y sobre todo de la razón. Una vez teniendo este contexto, podemos hablar que en la posmodernidad va a surgir esta crítica al optimismo, que básicamente hablaba de que por medio de la ciencia y la razón se podía conocer todo, ¿no? Claro, al no poder conocer todo el aspecto de la realidad, se crea un tipo de crítica por parte de Jean-François Lyotard y James Derrida, así como James Baudrillard. Entonces, específicamente James Baudrillard tiene este aspecto del simulacro que vamos a tocar más adelante. De hecho, en este tipo de críticas existe una fragmentación, ¿no? Bueno, la crítica al optimismo de la ciencia, la tecnología y la razón, existe una fragmentación donde ya no hay un único sentido del mundo, sino que hay múltiples relatos, múltiples perspectivas locales, múltiples interpretaciones de una misma cosa, hay múltiples usos de la tecnología. Entonces esto hace que la tecnología sea un campo más particularizado en lo subjetivo que algo que realmente sea objetivo, ¿no? Entonces por eso lo denominan fragmentario, un tipo de fragmentación en la tecnología, en la ciencia y en la razón. Porque muchas veces las tecnologías que se desarrolla China no van a los intereses que tienen Estados Unidos y viceversa. Y en otros países como la India o Bangladesh o Japón es completamente diferente el uso de la tecnología, igual que Rusia, ¿no? O Corea del Norte. Entonces vimos este planeta como muchas mentes que
se condicionan en una sola naturaleza que es el ser humano, pero que tiene mucha subjetividad y claro, diferentes intereses, contextos y dinámicas relacionales. En ese sentido, otra crítica que se hace y que pasamos a relacionar al primer punto es la relatividad, ¿no? La verdad depende del contexto cultural, del contexto social, del contexto incluso individual, y en este sentido este tipo de relativismo puede ser perjudicial, porque un tipo de relativismo que se amplíe, como pasó con el occidentalismo y su ciencia y su pensamiento de cómo debe ser la política, influye en las demás. Claramente se pierde ahí un tipo de independencia, de soberanía. Por eso hay países como en el Medio Oriente que tienen su propia forma de legislarse. Lo mismo pasa en China, lo mismo pasa en otros países, pero se mantiene esta forma tripartita de gobierno, ¿no? Poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial como mediador entre ambos. Pero en este sentido, la relatividad como el discurso de que cierta tecnología va a ser buena para nosotros, o incluso el desarrollo de los lentes de Meta, las Ray-Ban Display, que son básicamente lentes inteligentes que te permiten dialogar con una inteligencia artificial, te permiten modular tecnológicamente tus mensajes, fotos, la cámara y demás aplicaciones, hacen que esto sea un tipo de relativismo corporativo que se va globalizando, ¿no? Y todo el mundo va entrando en esa nueva fase de usar Smart Glass, que son gafas inteligentes. Lo mismo pasó con el celular, ¿no? El desarrollo de los celulares por parte de corporaciones que básicamente eran relativas, ¿no? Porque era un tipo de diversión, bueno, entretenimiento, pero a la vez relacionado con algo importante que era la comunicación. Se relacionan estos dos aspectos y surge el smartphone, y poco a poco se va globalizando, y la primera empresa que hizo esto fue, tenemos a Nokia, pero claramente con los celulares inteligentes tenemos a Apple, ¿no? Apple, que creó esta primera forma de comunicación de aparato, y luego le siguió Samsung, y así posteriormente se convirtió en un tipo de globalización, ¿no? De una parte relativa se convierte en una parte globalizante. Es como una idea subjetiva se convierte en local, y esa idea local se convierte en un tipo de cultura, y esa cultura se convierte en un tipo de pensamiento nacionalista, ¿no? O pensamiento de una nación, y ese pensamiento de una nación va expandiéndose, como pasó con la Segunda Guerra Mundial. Un ejemplo bastante visual, pero aplicado a este tipo de relatividad, ¿no? Entonces el relativismo no te dice, por ejemplo, nadie nos dijo que nos obligó a usar celular, simplemente lo vimos como necesario. Entonces este relativismo depende mucho de este contexto social, cultural, y ahora con la parte cultural y la parte interconectada en la que vivimos, hay un tipo de influencia mutua y muy fuerte referente a todo el ámbito de la tecnología. Luego está el simulacro y la hiperrealidad, ¿no? Donde las representaciones visuales, auditivas, como básicamente la realidad virtual, los VR, dejan de ser un tipo de separación del mundo físico y del mundo virtual, sino que se convierte en un tipo de interacción entre ambos mundos, ¿no? Y se convierten en estas realidades por sí mismas, que suelen ser muchas veces híbridas, y claro, hay un punto bastante interesante acá, que es el problema de cómo en un futuro, cómo vamos a definir qué es lo real y qué no lo es, ¿no? Por ejemplo, el perfil que tienes en LinkedIn, ese real corresponde a tu realidad y eres tú, pero claramente va a haber personas que van a mentir en ese perfil de LinkedIn. Y LinkedIn es una red social para buscar empleo, y es una red social para hacer contactos entre profesionales. En este sentido, LinkedIn te va a permitir distintos filtros, pero va a haber personas que van a poner en su LinkedIn cosas que no han estudiado, imágenes suyas que no son suyas. Entonces, y eso hace que esa realidad, por así decirlo, virtual, no corresponda a una realidad real, natural. Y claro, esta distinción se va a perder poco a poco con el tiempo,
como todos son números y datos, hay un tipo de desconexión entre ambas realidades, ¿no? Y claro, lo interesante acá es que en la hiperrealidad y el simulacro, todo parece que está relacionado. Todo parece que está relacionado con un futuro digital, una vida digital. Y esto es bastante interesante, porque se desconecta la vida privada de la vida pública. O sea, la vida natural, tu ética natural, como eres naturalmente, de tu vida virtual y cómo aparenta ser. Y esto es un problema muy grave. Incluso hoy en día tenemos este problema en autoridades que, de cara al público, cuando son observados, gritan un discurso que ellos mismos no lo representan internamente, en la vida interna. Y claro, esto se va a complejizar un poco más en el futuro con esta parte de la hiperrealidad. Y la realidad virtual versus la realidad natural, y se va a desdibujar y va a haber un punto de disociación entre ambas vidas. Ese es un punto muy importante, ¿no? Y por eso Jan Baudrillard nos da 3 puntos para analizar. La primera es la representación, refleja la realidad, ¿no? Un retrato representa fielmente una persona real y hay una correspondencia entonces entre el significado y el referente, entre el signo y el referente. El referente básicamente es la imagen mental que tú tienes de una cosa, y el signo es qué representa esa cosa. Entonces cuando ves un cuadro, ves el referente y el signo es qué significa esa persona. Entonces esta representación que refleja la realidad ocurre también en la parte de la tecnología, como le decía el ejemplo de LinkedIn. Y esto crea un problema, ¿no? Que es la disociación entre la realidad natural versus la realidad virtual. El segundo punto es la representación distorsionada o enmascarada de la realidad, ¿no? Ejemplo, puede ser una propaganda política exagerada, que manipula información, selecciona información. Entonces, el signo aún remite algo real, pero lo ha deformado, ¿no? El signo representa ideales que no los cumple, ¿no? Que los deforma, que no son como dicen ser. Y en ese sentido llega el simulacro que sustituye la realidad. Muchas veces ya no existe un original detrás de la imagen, sino que es un signo que circula como si fuera la realidad misma, ¿no? Entonces se crea un personaje virtual y se le da ciertas características, y claro, es como un tipo de actor virtual que corresponde a algo natural, algo real, y en este sentido se convierte en una entidad propia, digital, del mundo digital, que trastoca el mundo natural, pero claro, todo el mundo va a corresponder a esa visión digital porque es la más accesible a todo el mundo, es la más visible, es la más expuesta, por así decirlo. Entonces, estos son puntos muy importantes para reflexionar sobre la hiperrealidad. Luego tenemos a Gilles Deleuze. Él habla sobre la virtualidad, ¿no? Específicamente con la realidad virtual, espacios digitales que están inmersos y pertenecen a experiencias perceptivas, ¿no? Como las gafas tanto inteligentes, o también las VO2 de Facebook, ¿no? Son aparatos de realidad virtual que hacen que te dé una experiencia auditiva, visual, de todo de la realidad virtual en sí misma. Y claro, estos espacios inmersivos permiten experiencias nuevas, experiencia perceptiva, ¿no? Y podemos hacer como un tipo de terapia reflejando experiencias que nunca se han tenido para sanar traumas relacionados a la experiencia real. Entonces, este aspecto de la realidad virtual puede ser muy bien utilizado, pero también puede ser muy mal empleado, ¿no? Como para hacer manipulaciones, como para distorsionar información. Es bastante interesante cómo esta realidad virtual venía ya desde los 90, con el desarrollo de filmes, de películas que introducían a un tipo de realidad donde lo que veías no era real, ¿no? Caso de Matrix, caso de
caso del show de Truman. Entonces hay un tipo de reflexión profunda sobre cómo estos espacios digitales nos van a dar una experiencia nueva y cómo esta experiencia nueva va a influir en nosotros, ¿no? Y luego está el peligro o la connotación de la inteligencia artificial que va a generar textos. Incluso hoy en día tenemos la plataforma que genera textos, imágenes, y claro, da soluciones que antes eran inimaginables, ¿no? Hacer un video en básicamente 2-3 segundos es bastante complicado, ¿no? Y esta parte de la creatividad se ve muy perjudicada, porque la creatividad es algo innato en el hombre que poco a poco se va perdiendo con el desarrollo o el no uso de las facultades cognitivas para generar imágenes, textos y videos. Luego está el mundo digital, los mundos digitales inmersivos, no tanto los videojuegos como también los metaversos, lugares donde los usuarios crean identidades, crean economías, y claro, las economías natural y la economía digital se entrelazan, ¿no? Entonces, gente, propiamente dicho, la gente que recurre al mundo digital en busca de activos digitales, ¿no? Como los NFTs, o también podemos encontrar personas que venden cuentas y venden personajes y accesorios de videojuegos en dinero real, no en criptomoneda. Entonces esta parte se trastoca un poco. Ya no hay un tipo de límite económico referente a el uso de la virtualidad y la realidad como formas de conseguir cosas en el mundo, ¿no? Y claro, al momento de conseguir cosas, tanto en lo digital como en lo natural, y que esa relación se pierde, se crean nuevas identidades, ¿no? Y claramente esas nuevas identidades crean estas comunidades alternativas. Y estas comunidades alternativas tienen una forma de ser en el mundo, tanto en lo digital, pero tanto en el mundo natural también. Y claro, hay una conexión donde puedes estar en Estados Unidos y hablar con alguien de España o Italia y estar en la misma comunidad, ¿no? Y claramente compartir mismas reglas, compartir mismas formas de pensar, mismas formas de economía. Entonces es bastante complejo este aspecto. Luego también tenemos que hablar de la tecnología como productora de realidad, ¿no? Las deepfakes, por ejemplo, videos de personas, donde estos videos reemplazan a personas y las hacen actuar diferente a lo que en el mundo natural se ha concebido, ¿no? Y claramente estos videos pueden ser perjudiciales porque pueden modificar un poco el ámbito real, ¿no? El ámbito real. Y por ejemplo salen propagandas de personajes famosos vendiendo cursos, vendiendo formas de invertir, pero claramente son una estafa. Y estos deepfakes son bastante perjudiciales, pero claro, son la consecuencia de la tecnología mal utilizada. Luego está la IA generativa de imágenes, de video, de texto, de música. Y claro, hoy en día se circulan canciones, imágenes que son creadas por inteligencia artificial, y claramente eso perjudica la creatividad del ser humano, pero a la vez hay un problema que hay una falsificación de que son auténticos, ¿no? Los consumidores piensan que son auténticos, pero en sí no lo son. Y claramente hay un tipo de derecho de propiedad que se ve vulnerado. Y claramente hay un tipo de problemáticas nuevas que surgen a partir de esto, ¿no? Por ejemplo, políticas sobre textos o libros escritos con IA o sin IA. Y esto es bastante perjudicial muchas veces, pero claro, se crean estas nuevas políticas para advertir que un contenido se ha generado por IA, como en el caso de Amazon KDP, que los libros autopublicados en esta plataforma necesitan esta información para que lo muestren al usuario final. Luego tenemos los metaversos, donde son espacios digitales donde hay trabajo, hay comercio, y claramente también se relaciona con la parte afectiva. Hay experiencias románticas por medio del metaverso y experiencias también estéticas por medio de este, ¿no? Es bastante interesante cómo el metaverso se convierte en un tipo de mundo alternativo donde las personas recurren a este mundo alternativo olvidándose el mundo natural, ¿no? Y claramente tiene que haber este tipo de equilibrio perfecto, o
en el mejor de los casos, este tipo de vida única entre ambos mundos. Bien, las consecuencias filosóficas y éticas son bastantes, son muchas, pero las más características son como tres específicamente, que nos van a interesar en demasía. Primero, la identidad, ¿no? Ya que existe esta fragmentación, ¿quiénes somos nosotros, no? Y la persona física o la proyección digital que hemos construido, sean redes sociales, sean videojuegos o en entornos virtuales, corresponde a lo que realmente somos en la vida real. Y esta pregunta nos tiene que hacer reflexionar, porque en el futuro esta parte se va a trastocar, ¿no? Incluso ya ha habido denuncias, hay casos muy fuertes donde diferentes personajes creados virtualmente pedían dinero por medio de esta forma de vínculo digital sentimental que habían sido generados por empresas, ¿no? Empresas como las de Andrew Tate, por ejemplo, contrataba mujeres y les hacía que sean novias digitales de personas de todo el mundo. Y claramente estos hombres recurrían a ellas para satisfacer una necesidad afectiva y les enviaban dinero constantemente. Y claro, ese dinero se recaudaba y fueron denunciados y fue muy polémico. Pero hoy en día pasa lo mismo con diferentes formas del mismo negocio, ¿no? Del mismo negocio, como el caso de OnlyFans, como el caso de personajes generados por inteligencia artificial que los hacen pasar como reales. Luego tenemos la verdad, ¿no? Ahora que todo puede simularse, queda un criterio confiable para distinguir entre lo verdadero y lo falso. Todo es una construcción digital que poco a poco culturalmente se ha vuelto popularizado y se ha convertido en el fundamento de la verdad, ¿no? Como en el caso de los que promulgan la ciencia en sí misma, ¿no? Esta tiene diferentes divulgadores y estos divulgadores pueden hacer este criterio poco sesgado de la ciencia o de los descubrimientos de este. Y esto básicamente nos pone a reflexionar un poco sobre qué es verdad entonces y cómo encontramos la verdad fuera de la cultura y la contextualización y la viralización que pueden obtener ciertos personajes divulgadores. Luego tenemos la política y el control. Aquí tenemos que reflexionar quién controla los medios digitales y quién está detrás de todo este control. Aparte de esto, tenemos que entender que todo en el mundo, todas las cosas que conocemos del mundo, toda la percepción del mundo proviene de medios digitales, de medios de comunicación, sea de radio, sea televisivo, sea de internet, sea de boca a boca. Todo esto nos invita a reflexionar sobre quién controla los medios digitales, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en el caso de Corea del Norte, que la señal que ellos emiten para todos sus ciudadanos es una específica señal que promueve en este caso a Chongqing como una forma de Dios o de héroe nacional, que todo gira en torno a él, ¿no? Y claramente la tecnología, toda la parte occidental del mundo, toda la parte fuera de Corea del Norte se ve suprimida, no existe. Y claro, ahora tenemos que pensar cómo en nuestros lugares, en nuestros contextos, también ocurre esta influencia por medios digitales, y quién controla estos medios, ¿no? Y cómo estos medios pueden controlar la percepción del mundo que tenemos también. Es muy importante. Bien, entonces, para resumir la lección de hoy, el simulacro borra la frontera entre la realidad y la representación, produciendo ahí la hiperrealidad. La virtualidad abre un campo de posibilidades que la tecnología actualiza constantemente. Vivimos en una época en la que lo virtual no es un suplemento de lo real, sino es una dimensión constitutiva de la existencia. Es una parte
que constituye a nuestro propio estar en el mundo, pero nuestro propio estar en el mundo siempre es lo natural, ¿no? Pero claro, lo virtual es como el suplemento de lo real, pero como este suplemento puede influir en la realidad natural y cómo la puede trastocar también. Bien, esta es la lección del día de hoy. Muchas gracias por estar hasta acá. Nos vemos en la siguiente lección. Tengan un buen día.